Salmo, el salmo que vamos a leer hoy es el Salmo 141. Salmo de David. Oh Jehová, a ti clamo, apresúrate, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando a ti te invoco. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. No dejes que mi corazón se incline a nada malo para practicar obras impías con los hombres que hacen iniquidad, y no me dejes comer de sus manjares. Que el justo me hiera con bondad y me reprenda, es aceite sobre la cabeza. No lo rechace mi cabeza, pues todavía mi oración es contra las obras impías. Sus jueces son lanzados contra los costados de la peña, y oyen mis palabras que son agradables. Como cuando se ara y se rompe la tierra, nuestros huesos han sido esparcidos a la boca del Seol, porque mis ojos miran hacia ti, oh Jehová, Señor, Elohim, en ti me refugio, no me desampares. Guárdame de las garras de la trampa que me han tendido y de los lazos de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos en sus propias redes, mientras yo paso a salvo. Si alguien quiere, eh, por favor, compartir la lectura, bienvenido. Buenas noches con todos. Por tanto a ti, oh Elohim, Señor, miran mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma. Amén. Amén. ¿Alguien más que quiera leernos Buenas algún noches, versículo? pastor. Buenas noches con Buenas todos. noches. Bienvenido. Bendiciones. Vino, bendiciones. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Ah, Amén. 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 Buenas noches, pastor. Carmita, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches con todos. Bienvenida. Pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que se hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites. Amén. ¿Alguien más? ¿Quiero leer algún versículo? Tal, No sabe qué ¿verdad? es oscuro. Buenas noches, Martito. Buenas noches. Marcela, bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, dice. Es también, Jehová te he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, y suba mi oración delante de ti como incienso, y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Amén. 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 Vamos a orar, si les parece, por esta tarde, por este Shabbat, por este nuevo día, y porque el que nos da de su incienso es aquel que está siempre a la diestra del Padre. El que nos da de su altar y de sus oraciones es el aquel que levantó sus manos y las levantó para extenderlas siempre hacia nosotros. Por eso nuestra oración viene siempre de tu incienso y lo mismo que tus obras, las que has preparado de antemano, para que así como nos has concedido este nuevo día, podamos, podamos reunir lo que a tu mesa y los que reunidos a tu mesa, podamos ser siempre los que caminamos, Señor, como tus ejércitos. Bendito sea el Dios que pone el orden, bendito sea el Dios de la sabiduría que edifica, que nos da fundamento.
y bendito sea al derramamiento de su Espíritu. Porque si tu Espíritu se derrama, Padre, nosotros seamos los vaciados de esas aguas viejas, nosotros seamos vaciados, Padre, de las cosas que ya han cumplido su propósito. Pero si se derrama tu Espíritu, que vuelva a florecer, Señor, la tierra de tus justos, la casa, Señor, de tus hijos, la casa, Padre, de tu orden santo, y nos permitas, como hoy, reunirnos alrededor de tu mesa y reunirnos alrededor de tus sabaots. En el nombre de Cristo Jesús, bendito al Dios de todos los tiempos y al Dios de su gracia y de su misericordia, que siempre nos ha llevado de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por eso sean siempre esparcidos tus enemigos, Padre, pero a la luz de tu Espíritu. Sean vencidos aquellos que como potestades eh, en los cielos y en la tierra, y aquellos, Señor, que incluso también como enemigos delante de ti se presentan, pues que vean, Padre, el orden de nuestras lámparas, de nuestro espíritu, que vean la luz, Señor, verdadera, y que vean, Señor, tu mesa, Padre de los cielos, porque, Señor, tu mesa es verdadero pan, es verdadero vino, es verdadero aceite, y ese es, en el nombre de Cristo Jesús, ese es el que siga cayendo, el que siga rompiendo yugos, el que siga poniendo las palabras de sabiduría en nuestros labios, el que siga haciendo de tu bondad y tu justicia lo que tú haces, Padre. No rechazar nunca nuestra cabeza. Que el justo me hiera con bondad y me arrepienta es aceite sobre nuestra cabeza. Pues que tu aceite sea sabiduría y que no lo rechace nuestra cabeza, porque fuimos hechos para tu espíritu. Y por eso levantamos, Señor, la cabeza, levantamos nuestra cabeza, levantamos aquel que nos levantó, y Más por eso vamos. nuestras manos, tu diestra, pues si la levantamos es para recibir de tu aceite, es para recibir de tu luz, es para poner en orden, Señor, tu espíritu, y es para que nuevamente lo que tú nos has concedido sea, Señor, llevado hacia tu tierra, hacia, Señor, la posesión que tú nos has dado. Y esa posesión, qué mejor que podemos decir en la casa del lavar y en cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Fuimos levantados para que nuestra posesión sea como varón y como hembra. Fuimos levantados para que nuestro pacto sea un testimonio santo y fuimos levantados para que ese testimonio sea, Señor, ese espíritu que cambia, Padre, la realidad de las cosas y que a través de ese espíritu vuelve, Señor, la armonía, porque Padre, desde los cielos, así como por tu sacerdocio, por la cabeza, por las barbas, por las vestiduras, seguirá bajando, pues Padre, así en cambio la armonía seguirá levantándose, Señor, para caminar tu reino, tu justicia, tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos, bendecimos, Señor, esta tarde de incienso, de altar, y esta tarde, Padre, de este séptimo día de este segundo mes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, eh, Amén. espero que todos estén bien. Espero que las preguntas o las inquietudes que se hayan generado el día de ayer las podamos resolver. Espero también que podamos, como siempre, desarrollar alrededor de lo que estamos viviendo, alrededor de este tiempo de salida, hasta alrededor de este año séptimo y alrededor de esta semana que tenemos por delante para completar o para acercarnos, como decíamos, a ese segundo mes, a la mitad de ese segundo mes. Si tiene alguna inquietud el día de ayer, ustedes vieron, no pudimos preparar la, eh, la prédica, tener la grabación de la prédica. Así que gracias por las anotaciones que, como ustedes ven, nos sirven para de esas poder desarrollar cada uno de los pasajes que tenemos, poder desarrollar la historia que hay detrás de los pasajes. Y detrás de la historia de los acontecimientos bíblicos, pues hay muchas cosas por resolver, incluso en nuestros días, y habrá otras que tengan que salir. Así que eso nos sirvió
para que nosotros podamos tener nuestros apuntes, podamos tener nuestros versículos, podamos ubicarnos, podamos aterrizar y podamos desarrollarlos. Y como casa también, pues eso es lo que hacemos, poderlos desarrollar. Y espero también, me sirvió a mí, gracias, porque el hecho de que no haya habido la grabación, pues me sirvió, como estábamos con Pau, para hacer un resumen y para poderles enviar. Espero que también les haya servido, pero yo creo que los primeros beneficiados fuimos nosotros en nuestra casa. Y por lo demás, pues, si es que así es como se van dando las cosas. Si es que a veces resulta el tiempo extenso, pues podamos tener un resumen, nos ayuda a todos. Y si podemos seguir manteniendo el resumen, si alguien puede ayudarnos también con el resumen, pues podemos compartir esas sus anotaciones, esos resúmenes. Y mm, si es que Dios mediante también puedo hacerlo, también enviarlos, pues también yo creo que podemos, a veces podemos condensar. Así que eh, escucho sus opiniones, sus preguntas, sus comentarios, si alguien tiene para hacerlo, por favor. Marquito, buenas noches. Betty, bendiciones, buenas noches. Espérenme un segundito, déjeme alejar. Mm. Buenas noches con usted y buenas noches con usted, con todos. Marquito, yo tengo una pregunta que me surgió hace unas 2 semanas, pero va relacionado con lo que usted dice. Mientras escuchaba hoy día su resumen, de nuevo me surgió la pregunta y es, ¿qué es ser hijo? O sea, hemos dicho que ser hijo es ser cabeza y, perdón, ¿qué es ser cabeza? O sea, ¿qué condiciones de ser cabeza? Entonces, yo hablaba con Sergio y Sergio me corregía me corregía. Entonces, sí quisiera saber cómo es ser cabeza. Mm. O sea, los pasos para ser cabeza. Porque hoy día, cuando usted decía, si uno se va a la guerra y sin sabiduría, ¿sí?, es como irse desarmado. Pero yo recordaba que también cuando los hijos de Dios salieron de Egipto, ¿sí? Y usted hablaba que iban con el Sabaoth. Muchas veces se fueron a la guerra siendo hijos sin el Señor y siendo cabeza también. Entonces, ahí quisiera usted tal vez si me da un resumen, por favor. Y la respuesta es bastante, puede ser ampliada, pero la respuesta específica en donde parece que al parecer hay una confusión es, salieron con el Sabaoth, pero para el salir con el Sabaoth, ¿qué se necesita? Se necesita ser Sabaoth. Entonces, por eso Jehová de los ejércitos es una traducción, ¿no? Pero Jehová Sabaoth tiene sus Sabaoths, tiene los Sabaoths en el cielo, tiene los Sabaoths en la tierra. Y una de las condiciones que usted va a encontrar en la Biblia es que Dios le sacó a todo el pueblo como Sabaoths. Entonces, vamos así rápidamente, ¿no? Le saca de Egipto como Sabaoths, les mantiene como Sabaoths, busca que estén como Sabaoths y quiere que vayan al otro lado como Sabaoths. En ninguna parte él perdió la perspectiva de Sabaoths. Entonces, ahora, claro, si nosotros hablamos de que ellos retrocedieron a Egipto en su corazón, entonces ahí viene todo un cúmulo de cosas que se puede tratar. Pero la principal de todas es el objetivo. ¿Ellos de qué se alejaron? ¿Ellos hacia dónde volvieron? Ellos nunca volvieron a Egipto físicamente, pero ahí se volvieron en sus corazones. Entonces, para volver a Egipto en sus corazones, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que, de todo el sábado que tenían, pues quitar o salir a la guerra. Esa es la palabra. Entonces, interesante, ¿no? Porque, mire, dice, Dios salía a la guerra, Dios quería que ellos combatan, y cuando ellos combatían con Dios, ¡uf! Chévere, ganaba. Pero cuando Dios les decía no salgan a la guerra y no salían con Dios, entonces el problema es Dios de forma espontánea
Dios de forma aleatoria, Dios de forma arbitraria, perdón, no podría ser arbitraria, de forma unilateral, exacto, de forma unilateral, por gusto y por placer, él ganaba o vencía. Y resulta ser que Dios es un Dios un Dios que el primero que está amparado bajo su propio reino y bajo su propia estructura es Él, es decir, que no puede irse en contra de esas cosas. Así que eh, Jehová Sabaoth es Jehová y Jehová Sabaoth y nosotros también Sabaoth y ellos también Sabaoth. Pero ahora lo vamos a desarrollar también un poco de esto porque esto es necesario mirarlo a través de números. Así que vamos a ir al libro de números y obviamente vamos a ir al libro de Proverbios y nos vamos también a ir por el libro de Ezequiel para poder es revisar. Entonces, todas las cosas ayudan sus resúmenes, ayudan nuestros resúmenes, pero ve, en eso es, eso es una corrección que hay que hacerlo bien. Jehová Sabaoth y sus Sabaoths, y si usted no es Sabaoth, pues ahí, ahí hay un inconveniente, porque solo el Sabaoth que va, no. Bueno, me extendí un poco. ¿Alguien más que quiera hacer alguna acotación, algún comentario? Bienvenidos. Así que podemos empezar por el día de hoy. Entonces, hoy es un día importante porque hoy estamos en el día en el día séptimo del segundo mes. Y claro, el día séptimo del segundo mes, ¿a qué corresponde? Corresponde también a un orden de salida. Y ese orden de salida resulta ser que es similar al orden similar, no en cuestión de repetición, sino en una cuestión de ratificación y también de rectificación. Entonces, la Pascua también es una cuestión de mesa, es una cuestión de ratificación y de rectificación. Y empezamos por la parte del espíritu, que como decíamos en Proverbios 9:1 y 9:2, en especial en el 9:2, ahí es donde nos da unas dos condiciones. Proverbios 9:1 y 9:2. Dice, la sabiduría ha edificado la casa, ha labrado sus 7 columnas. Entonces, la sabiduría ha edificado la casa. Y resulta ser que la sabiduría es parte de este orden. Y en el verso 2 dice, ha preparado su alimento, ha mezclado su vino y también ha ordenado su mesa. Entonces, si podemos tener versiones de, del versículo 2 nos ayudaría bastante, porque ahí tenemos dos cosas un poquito importantes que hace la sabiduría. Dice, ha preparado su alimento, pero en algunas versiones yo creo que vamos a tener, no vamos a tener igual porque esto es una forma de decir lo que realmente dice. Ha mezclado su vino, yo creo que en eso no vamos a tener inconvenientes. Y ha puesto la mesa o ha ordenado la mesa, tampoco creo que vamos a tener inconvenientes. En donde tenemos que ver un poco es en la primera parte. Así que Proverbios 9:2, si tiene versiones, le agradecería. Sí, yo tengo mató sus víctimas. Exacto, exacto, Alexandra. Ahí viene. Eso es importante. La sabiduría mató sus víctimas. ¿Alguien más tiene otra versión? O sea, todos tenemos una versión. ¿Qué versión tenemos? Tenemos la versión que tiene, que he leído. En mi versión es muy común. Mi versión, no hay muchas versiones impresas. Entonces, ahí es cuando tenemos que extendernos o tenemos que resumirnos. ¿Alguien más tiene alguna otra versión? Gracias, Alexandra. Entonces, vamos con la versión de Alexandra. Alexandra decía, ha sacrificado sus víctimas, Mató sus víctimas. Ujú. mató sus víctimas. ¿Quién mata a sus víctimas? Lo otro, mezcla su vino.
¿Por qué se refiere ha matado sus víctimas? Ha mezclado su vino y ha puesto también su mesa. Así que todo esto es parte, como decíamos, de la acción del Espíritu. Y el Espíritu de Dios, vemos que en esta parte hay un derramamiento de sangre. O viene también, más que un derramamiento de sangre, viene nuevamente ese sentido que decíamos. Marquito, Existe, buenas noches. gracias Sergio. A ver, Marquito, dime. ¿qué versículo es? Marquito. No puede ser, Sergio. La idea y el versículo. Yo pensé que ibas a decir el versículo. A ver, deja. Si me das la idea, te doy el versículo. La idea de por dónde estaba yendo. Que va por el lado de la Pascua, que es lo que mueve el espíritu. ¿Que va por el lado de dónde? Que De la va por el Pascua. lado de lo que. Ajá. A ver, déjame nuevamente la idea y de ahí vamos a ponerle asunto a las cosas. Entonces, la idea es que la sabiduría de Dios, esa era, la idea es que la sabiduría de Dios nos da una connotación de mesa, esa está clara, porque esa es la connotación de mesa del Señor, pero no nos da una cuestión, una connotación de sacrificio. Y ahí es donde viene el asunto de salida, el asunto de guerras. Y nuevamente en esto tenemos que ratificar, porque por ahí también que queremos entrar, por el tiempo de las guerras, el tiempo de los reyes. ¿Y qué pasó con David? El versículo que estamos leyendo es Proverbios capítulo 9, verso 2, porque a través de estos versículos, pues tenemos que seguir al siguiente paso y es a la sabiduría darle pies, o mejor dicho, al Espíritu de Dios, al Espíritu de sabiduría, al tiempo del Espíritu de sabiduría que estamos viviendo, tenemos que darle un sentido y un caminar. ¿De acuerdo? Porque esto tenemos que mostrarlo a través de todo lo que implica. Entonces estamos hablando de la sabiduría y estamos hablando de la guerra. Pero nos vamos ahora al día de hoy. El día de hoy, el día de hoy es similar o es una ratificación de lo que nosotros leíamos en Ezequiel capítulo 45, verso, verso, eh, verso 19, verso 18 y 20. Entonces, en el capítulo 45, en el verso 18, nos habla del primer mes. Y claro, la similitud del primer mes y del segundo mes en el día primero es que es que hay un levantar de cabeza. Es decir, se tiene que levantar la cabeza. ¿Qué es la cabeza? La cabeza se tiene que levantar, se tiene que poner en la ubicación correcta. La cabeza tiene que ir en la ubicación de cabeza, porque hay cabezas y cabezas. Cuando las cabezas no están en la ubicación de cabezas, no es porque han dejado de ser cabezas, simplemente son unas cabezas desubicadas. Y ahí vemos en el caso de la sabiduría, si no hay este sentido de sabiduría y de edificación, va a haber lo que comentábamos incluso ahorita con los sabaots. Los sabaots que no están en el sentido de cabeza, eh, en el sentido, en el lugar que tienen que ir los sabaots, van a estar apartados y como decíamos, van a retroceder a Egipto. Pero ¿qué es retroceder a Egipto? Una de las cosas que retroceder a Egipto todo ya es algo trillado, pero nosotros como Casa del Dabar, si nosotros dijéramos retroceder a Egipto, ¿qué significa retroceder a Egipto? Es retroceder a las guerras. Así que cada vez que usted diga que usted oiga retrocedieron a las guerras, perdón, retrocedieron a Egipto, para irse a Egipto, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Por dónde tuvieron que meterse? ¿Por dónde fueron? Por las guerras. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Por qué por las guerras? ¿O alguna inquietud que usted tenga? ¿Por qué retroceder a Egipto y irse por las guerras? ¿Por qué empezó Dios?
Entonces la respuesta es porque Dios empezó advirtiéndoles, y les empezó sacando, sacó como Sabaoth y dijo, no quiero que retrocedan a Egipto, no quiero que vayan por las guerras para Egipto. Entonces, ¿por dónde se va a Egipto? ¿A través de dónde se va a Egipto? Se va a través de las guerras. Entonces, ¿cómo se llega a Egipto? Se llega pasando por las guerras. ¿Y cómo se llega pasando por las guerras? Se llega por falta de sabiduría. ¿Y cómo se hace eso? Pues eso es lo que, ¿cuándo sucede eso? En tiempo de guerra. Así que levantar cabeza es ubicar nuevamente, ubicar o bien la perspectiva de seguir adelante o bien la perspectiva de nuevamente meterse en guerras. Así que ya tuvimos una semana de guerras y ahora queremos darle a una semana de sabiduría. Entonces, ¿qué es la sabiduría? Otra de las connotaciones de la sabiduría, porque contestar las preguntas es fácil, pero mirarlas en este sentido es totalmente nuevo. Entonces, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Iría con Ketty en este sentido. ¿Qué es la sabiduría en relación con las guerras, Ketty? Se fue Ketty. Marquito, perdón, estoy teniendo retorno y le entendí. ¿Qué es la sabiduría con relación? Y ahí, ¿qué? Sí, ¿qué es la sabiduría en relación con la guerra? Mientras escuchaba lo suyo en la mañana y todo, yo lo relacionaba con simpleza. Entonces, mire, entonces ya tenemos otra amplitud de lo que es la sabiduría. La sabiduría es edificación, la sabiduría es, es mesa. Y si la sabiduría es edificación y es mesa, la sabiduría tiene que ser dirección completamente contraria a las guerras. Entonces, alguien, o mejor dicho, ¿estamos de acuerdo en eso? ¿Es eso la sabiduría? Entonces, en la sabiduría hay libros y libros del arte de la guerra, pero el arte de la guerra, ¿cuál es el arte de la guerra? ¿Cuál es el arte de la guerra? Si usted, o usted ahorita que usted ha leído, usted que tiene un montón de cosas, ¿cuál es el arte de la guerra? ¿Dónde está el arte Marquito, de la guerra? ¿Dónde es a está el arte veces de la guerra? posesionar. ¿Dónde está el arte de la guerra? Marquito, buenas noches, soy Mía. Mía, bendiciones. ¿Cuál En es el el arte? orden. En el Hay orden. ganas en la batalla. Exacto. En Entonces, no tener sabiduría también. Buenas noches, Marquito. el, En levantar la cabeza, correcto. El arte de la guerra, escuche, el arte de la guerra es ganar, poner posesión sin meterse en la guerra, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, Sí. por supuesto, lea todos los libros, lea el libro del arte de la guerra, lea todas las guerras, lea a todos los generales, a todos, ¿cómo ganaron las guerras? ¿Cuál es el que mejor, cuál es el que ganó las guerras, el que gana las guerras de las guerras? ¿El qué? El que mantiene la Se posesión. Que no se mete en la guerra. se posiciona. Por supuesto, por supuesto. Katia, usted leyó ese libro. Dígame, Katia, ya ve. A ver, coménteme. ¿Cuál es el arte de la guerra? Sabe que yo leí. Ajá, es que estamos las dos en el teléfono, mi mami. A ver, dígame. Sí, me pareció buenísimo con lo que dijo ayer. Y justamente le daba estrategias, era en base a estrategias, y decía, por ejemplo, que uno tiene que fijarse en el terreno y también en el tiempo y todo tenía una coordinación. Y eso, y justamente lo que usted dijo ayer, que había un orden, un tiempo establecido, todos tomaban su lugar y así es lo que ganaban. Y en verdad, gana más antes, o sea, antes de entrar en la guerra ya es una guerra ganada. Eso es. Amén. Amén. Así que, entonces Dios le está, entonces eso es sabiduría. Buenas noches, Marquito. Soy Natalie. Nati, bendiciones. Yo Buenas leí noches. este libro y de la enseñanza porque yo di eso en marketing, el arte de la guerra del marketing. Y la única guerra es la que entras, pero no entras a la guerra, o sea, es no batallar. Es ir con el enemigo en estrategia por varios flancos, como se dice, rodear al enemigo en varios flancos y no irle a la guerra porque el enemigo está vencido cuando ya tú tienes la estrategia lanzada. Entonces, eso es lo que les está diciendo Dios. Yo no les voy a mandar a la guerra, porque el momento que se vayan a la guerra es retroceder a Egipto.
Entonces, para eso yo les voy a dar sabiduría, yo les voy a dar espíritu. Entonces, yo estoy preparando mi derramamiento del espíritu. Chuza, ahora, ¿qué es eso? Ya ve, entonces yo estoy preparado, pero para eso yo tengo que ordenar. Nosotros tenemos que ordenar y vaciarnos. ¿De qué tenemos que vaciarnos? De un montón de ausencia de sabiduría, de un montón de guerras que llevamos en nuestras vidas, de un montón de conflictos en nuestras vidas. Y si vamos con esos conflictos y con esas guerras, ¿qué va a pasar? Entonces, por eso, si ve, una palabra de Dios, sabiduría, pero la sabiduría tenemos que hacerle aceite, la sabiduría tenemos que hacerle lo que leíamos, que acepte, que la cabeza acepte unción, que la cabeza acepte espíritu. Imagínese, tiene que tener la capacidad de ser cabeza y saber qué es el espíritu, porque si no, si es un guerrero, la reprensión, ¿en qué se va a convertir la reprensión? La reprensión se va a convertir en un arma de alejamiento, en un arma de guerra, en un arma de desorden, en un arma. Así que la respuesta, por eso, la respuesta del primer mes, le dice Dios en el 45:20, le dice, no le lea por favor, porque esto ya veíamos, le dice, hoy estamos en el séptimo día del segundo mes, pero en el séptimo día del primer mes les dice, pongan, den ese fruto, den ese vino, den ese fruto de Cristo, no den sacrificio, sino den la sabiduría, ese. Entonces, la sabiduría, tenemos dos partes de la sabiduría. La sabiduría es una que sacrifica. Entonces, para sacrificar, ¿qué se necesita? Matar, no, se necesita un orden para y mire, y el segundo aspecto de la sabiduría necesita sacrificar para comer, pero necesita también preparar la mesa. Pero para preparar la mesa y para sacrificar necesita de una condición y necesita de un orden. Así que en el séptimo día le dice, aquí me fui muy rápido y lo siento porque, y mejor dicho, y vamos y seguimos. Entonces, el séptimo día dice, para todo aquel que se desvíe o que sea ingenuo. Hoy, eso es en el primer mes. En el segundo mes, ¿qué tenemos que hacer? Ratificar o rectificar. ¿Por qué? Porque estamos a, a una semana más, estamos a 7 días más de la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? La Pascua es sabiduría. ¿Por qué la Pascua es sabiduría? Entonces, la Pascua, ¿sí ve? La Pascua es sabiduría, porque Dios nos enseñó, Cristo Jesús nos trajo la sabiduría, Cristo Jesús nos dejó la sabiduría y Cristo Jesús encarnó la sabiduría y cumplió este pasaje cuando presentó, cuando rompió, cuando cambió, cuando quitó todas las mesas y puso la verdadera mesa. Entonces, la verdadera mesa es sabiduría. Y estamos entonces a tiempo de, entonces el siguiente sábado, ¿qué es? ¿Es la segunda Pascua o es la ratificación de la sabiduría? Y entonces la primera Pascua, ¿qué tenía que ser? ¿El día de la mesa o no tenía que ser el día de la guerra? Y le piden una segunda Pascua y Dios acepta una segunda Pascua. ¿Para ratificar qué? Para ratificar la mesa, para ratificar la sabiduría, para ratificar el orden, para ratificar lo que comen, para ratificar lo que sacrifican, para ratificar lo que son, para ratificar que no tienen por qué entrar a sacrificios inútiles, para ratificar que no tienen por qué entrar a guerras inútiles, para ratificar que son cabezas, para ratificar que todas esas guerras que han vivido desde niños, para ratificar que todas las guerras que han vivido de generación en generación tienen un orden, tienen un hasta aquí. Entonces, hoy es el día de qué? Hoy es el día de que continúe el espíritu.
de que continúe la sabiduría. Y hoy es el día de que mire lo que se ha desviado y hacia dónde se ha desviado. Por eso, ¿alguna pregunta nuevamente? Hizo sus anotaciones, gracias a los que he compartido. ¿Tiene alguna pregunta? ¿A, a dónde afecta entonces? ¿A dónde afecta la sabiduría? Porque ya vimos, no, no, no podemos ser negativos. ¿A dónde afecta la sabiduría? Así que para ver a dónde afecta la sabiduría, no hay preguntas. Todos, todo muy claro el día de ayer. Sus resúmenes, sus anotaciones. Yo vi algunos resúmenes y algunas anotaciones, gracias. Pero algunos comentarios, si ve, se necesitan ajustar. Por eso aproveche, porque no está ajustando, o mejor dicho, está mirando su casa, su vida. Está mirando su sabiduría, está mirando la sabiduría de sus padres, está mirando la sabiduría de su madre y está mirando el retroceso de esa sabiduría. Entonces la sabiduría nunca retrocede, porque el rato que retrocede la sabiduría es lo mismo que qué pasó en su casa. El momento que la sabiduría fue afectada, ¿qué pasó en su casa el momento que fue afectada la sabiduría? ¿Qué pasó? Hubo muerte, se dañó la mesa. O yo estoy hablando así nomás. ¿Ya? ¿Qué pasó? El momento, hubo guerras, hubo contenciones, hubo Egiptos, hubo esclavitud, hubo humillación. O yo estoy hablando así. Entonces, el momento que falta la sabiduría, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en su casa el momento que falta la sabiduría? Y ahora, el momento que usted tiene la sabiduría por delante, ¿qué está haciendo la sabiduría en su vida? Esas son mis preguntas, esas anótese, porque yo quiero alguna pregunta suya. O si no, yo le estoy preguntando, porque ¿qué va a pasar? ¿Qué tiene que enfrentar de aquí en adelante? Usted tiene que enfrentar lo que enfrenta el mundo. ¿Qué tiene que enfrentar el mundo? El mundo tiene que enfrentar guerra. ¿Me equivoco? No. Vea, vamos a segunda, a primera de, a ver, a segunda de Samuel, capítulo 11, verso 1. Eso es lo que comentábamos con David. Entonces, si la sabiduría se está derramando de esa forma, ¿qué, ¿cómo esa sabiduría está actuando en nosotros? ¿Cómo está actuando en nuestra cabeza? ¿Cómo está actuando en lo que parece reprensión? Entonces mi pregunta es, como leíamos en el Salmo, ¿la sabiduría es reprensión o la sabiduría es sabiduría? ¿Para quiénes es reprensión? Todo clarísimo. Segunda de Para Samuel, el sí, Marquito, es la reprensión. Todo clarísimo. Entonces, no es cuestión de lo que le digan, no es cuestión de, sino cuestión de quién sea. Y cuestión de qué es lo que está haciendo el espíritu. Entonces, si con ese espíritu que tenemos ahora queremos enfrentar a un mundo, a un año, de la manera que lo hemos hecho siempre, ¿qué va a pasar? ¿En qué se va a convertir? Se va a convertir en reprensión. ¿Y eso en dónde? ¿En la calle o eso en la casa? Se va a convertir en desorden. En contienda. Ya. Y entonces ahí, ¿qué hace? Para evitarse las guerras, ¿qué hace? ¿Qué hacen las personas? Dios les dice, para evitarse las guerras, ¿qué hacen las personas? Antes de Pascua, cuál fue su posición? Le digo yo mismo, si no, aquí, para evitarse las guerras de Egipto ya nadie quiere vivirlas. Entonces, piensan que ganar la guerra, entonces la posición que adoptan es la posición que adoptaron en la segunda Pascua, antes de la segunda Pascua, una posición de aislamiento, una posición de un stand-by en el alma, una posición de encerramiento, una posición de estancamiento, una posición de adormecimiento, una posición de pasividad, uno, y la otra, una posición de alejamiento, una posición de cuerpo presente, espíritu ausente. Entonces, yo me pregunto, por eso a veces mis preguntas aquí es,
Cuerpo presente, Zoom presente y espíritu ausente. ¿Qué pasa si sucede eso? Cuerpo presente y, Zoom, y espíritu ausente. ¿Qué pasa si sucede eso? Bueno, entonces, cuerpo presente, espíritu presente, apuntes presentes, resúmenes o lo que sea presentes. Pero el momento que conversemos, veamos si lo que ha estado presente, espíritu y cuerpo presente, pues dan como lo dice David mismo, dan, no un guarda en mi lengua, porque guarda en mi lengua. Para uno que ha batallado y está en guerras, pero está ausente, ¿en qué se convierte guarda en la lengua? Se convierte en mutis. Se convierte lo mismo que un soldado que ha pasado por la guerra no puede abrir la boca. Tiene guarda en su boca porque él sabe que si dice algo le caen encima. Si dice algo bueno, si dice algo bueno, algo malo, le van a caer encima. Entonces eso no es guarda en mi boca, a eso no se refiere David. ¿Ah? Porque el que tiene guarda en su boca, ¿qué tiene? El que tiene guarda en su boca. Es lo mismo lo que dice, el que me ama, ¿qué hace? Guarda mis mandamientos. Entonces, el que me ama guarda los mandamientos y guarda la boca y se queda callado, se va, se aísla, se va y se aleja. Pero en cuerpo presente, ¿en dónde está? En cuerpo presente está moviendo banderas, en cuerpo presente está cantando, bailando, pero ¿en dónde está su espíritu? Entonces, eso es sabiduría. Entonces, ahí hay un problema, ¿sí ve? Es una sabiduría mezclada. ¿Por qué? Como decía Alexandra, ¿qué hace la sabiduría? La sabiduría sacrifica. Pero le digo, entonces es lo que estamos resolviendo, ¿cómo sacrifica la sabiduría? ¿Algún espíritu que quiera seguir aportando? Espíritu, alguna pregunta, alguna cosa que tengamos que desarrollar. Marquito, en mi Sergio. versión lo que continúa dice templa el vino. Pero no tengo idea qué significa No, templar. estamos hablando, sí, correcto. Estamos hablando de vinos y estamos hablando de sacrificios. Entonces, la sabiduría, ¿sí ve? La sabiduría no mata, la sabiduría no lleva a las guerras, pero la sabiduría sí sacrifica. Entonces, ¿a qué se refiere eso? ¿Quién hace eso? ¿Cómo se hace eso? Pero para ver eso, tenemos que ver qué es la sabiduría y qué es la sabiduría sin sabiduría o qué es la sabiduría que no sabe, ni como decía Alexandra, ni lo que dice, no sabe ni matar, ni sabe cómo matar, ni sabe por qué mata, no sabe ni qué mezcla, ni sabe cómo mezcla, ni sabe qué mesa pasa, ni sabe cómo mesa pasa, ni sabe qué es sabiduría, porque no sabe ni siquiera lo que es mezclar su mesa. Entonces, tenemos toda una vida por delante, porque somos expertos en guerras. Y si seguimos sacando eso, pues lo que estamos sacando ahora, ¿qué es? Lo que estamos sacando ahora es sabiduría. ¿Por qué qué? ¿Por qué? Porque hoy es el tiempo de la sabiduría, porque hoy es el día de la sabiduría. Y hoy es el día de la sabiduría para combatir, como decía en el primer mes, para combatir a los ingenuos. Entonces, ¿qué es la sabiduría y la ingenuidad? La ingenuidad es pensar que la sabiduría que tengo ya es una sabiduría que he dado por hecho. Pensar que la ingenuidad, la simpleza que tengo, es pensar que ya el pan que recibí ya es el pan de Cristo y el pan que yo como todos los días, y porque oro y porque incenso de la manera que siempre incensaba, pensar que ya es un pan mohoso y viejo. ¿Mm? Entonces, hoy es el día de la sabiduría. ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, la pregunta es lo que vamos a hacer. Para resumirle toda esta situación en una palabra, hoy es el día en que usted tiene que a las cabezas darle la posición de cabeza, ¿sí? Darle la ubicación de cabeza, darle la, darle la sangre de Cristo de cabeza. Y eso tiene un nombre, y eso es lo que vamos a hacer, vamos a seguir desarrollando. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que después de 7 días tengamos el día de la Pascua. ¿Y qué es la Pascua con sabiduría?
¿Qué es la Pascua con sabiduría? Ratifico, rectifico, la Pascua con sabiduría es la Pascua de Cristo. Y la Pascua de Cristo es la Pascua de sabiduría, porque la Pascua de Cristo con sabiduría es la Pascua de Cristo que supo ordenar su mesa. ¿Ah? Entonces, se requiere para esa mesa, para esa Pascua y para ese Cristo, no se requiere de corregir la ingenuidad, sino se requiere de darle la posición correcta a la cabeza. Y hoy es ese día, hoy estamos en ese día. ¿Por qué? Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 1. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 1. Dice, aconteció aconteció en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la guerra o la batalla, tienen algunas versiones, pero simplemente los reyes salen. Ya, solo esa parte, por favor, todo lo demás usted sabe. ¿Quién sale? ¿Quién sale? Las cabezas. Salen las cabezas, salen los reyes. ¿Y quién es el invitado que falta aquí? Sale la sabiduría, Marquito. Amén, amén, amén. Entonces salen dos sabidurías. La sabiduría humana, terrenal, diabólica, ¿sale para qué? Para conquistar, para llevar a cabo el arte de la guerra. Pero Dios y la sabiduría, ¿para qué salen? Salen, Para poner un Para orden, tal vez. orden, salen para que las cabezas tengan el antídoto, tengan la sabiduría. Y las cabezas que pase, no se desvíen. Y las cabezas que pasen, no sean simples. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa si una cabeza se desvía? ¿Por qué se desvía una cabeza? Por las guerras. ¿Por qué se desvía? Por los reyes. ¿Por qué se desvía? Por el tiempo. ¿Por qué se desvía? Por lo terrenal, por lo diabólico. Entonces, en qué tiempo está el mundo? Mejor, ¿en qué tiempo estaba David? Guerras. En tiempo En de guerra. primavera. ¿En qué tiempo estaba David? En tiempo de guerras, en tiempo de primaveras. Perfecto. ¿En qué tiempo estaba David? ¿En qué tiempo es? Sí, gracias. Ahora yo En le la pregunto, sabiduría diabólica, Marquito. claro, En la ahora, sabiduría diabólica. pues, por supuesto. Entonces, ¿cuál es la sabiduría diabólica? Salen, ¿no es cierto? A ver, bueno, no, Marquito, sí, dígame, dime mía, por favor, gracias. en el tiempo de ordenar el espíritu, ¿no estaba David? Exacto, exacto. Y mire, lo interesante es, aquí fue, en David, fue el inicio de una sabiduría, fue el inicio de la sabiduría de Dios para nosotros y fue el inicio de la sabiduría. Pero de la sabiduría, ¿qué? La sabiduría ingenua y la sabiduría desviada. ¿Cómo estaba la sabiduría ingenua y cómo estaba la sabiduría simple y cómo estaba la sabiduría desviada? ¿Cómo estaba la sabiduría simple y la sabiduría desnuda? ¡Ay, Señor Jesús! Me hace de emocionar. ¿Cómo estaba? ¿Sabe cómo estaba? Le voy a decir. Es que, ¿cómo, o mejor dicho, cómo estaba la verdadera sabiduría? ¿Cómo estaba la verdadera sabiduría? Eso mejor, porque volvemos otra vez a la simpleza, no, y hoy es día de sabiduría, y hoy es día de sabiduría, pero tiene que mostrar la simpleza, tiene que mostrar la simpleza y tiene que mostrarse incluso a través de estos versículos. Hoy no es tiempo de guerra,
Hoy es tiempo de sabiduría. Hoy no es tiempo de primavera, es tiempo de sabiduría. Hoy no es tiempo de Jezabel, es tiempo de sabiduría. Porque el momento que hablamos de, el momento que hablamos de, el momento que hablamos de primavera, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? A quien le gusta todas estas guerras y todos estos acontecimientos. El momento, Isabel. claro, entonces, dígalo más bíblicamente, ¿en tiempo de qué? En el momento que hablamos de primavera, ¿primavera es tiempo de qué? Primavera es tiempo de De florecimiento. es florecimiento, es tiempo de apareamiento, es tiempo de amores. ¿Qué más? Bíblicamente, mire, hasta bíblicamente. La sabiduría es tiempo, hasta tiempo de sabiduría es tiempo de amores, pero de amores verdaderos. Pero los de Jezabel, bueno, si hablamos de primavera, ¿es tiempo de qué? Es tiempo. Es el Día de las Madres, no. Es tiempo de Venus. Es tiempo de la primavera, es tiempo de esa exuberancia, es tiempo de todas esas cosas. Pero si hablamos de sabiduría, entonces ahí sí es diferente. Y si hablamos de sabiduría, ¿es tiempo de qué? Si hablamos de sabiduría, es tiempo de la primera Pascua, es tiempo de la segunda Pascua, es tiempo de los cabezas, es tiempo de los primogénitos, es tiempo de los levitas, es tiempo de quién. ¿Ah? Y eso, es tiempo del Espíritu, es tiempo de primogénitos. ¿Ah? Y eso, y eso, y eso sí ve. ¿De dónde sale eso? Entonces, todo eso, por eso, pon guarda en mi boca. No es de que quédate callado, pon guarda en mi boca. Es lo que tengo, lo que he guardado de Dios, eso expreso. Entonces mejor me quedo callado para decir eso, porque todo eso es tiempo de guerra. Es tiempo de guerra, entonces cuando estamos hablando de primavera y hablamos de toda esa exuberancia, de toda esa saber. Pero si le hablamos, es tiempo de salida de reyes. ¿Es tiempo de qué? Es tiempo de guerra. Pero si hablo, es tiempo de salida de reyes. Del rey de reyes, ¿qué diría? ¿Es tiempo de qué? Es tiempo de salida. ¿De qué? Es tiempo de salida de los primogénitos. Si hablamos de reyes, es tiempo de salida de Jehová de los ejércitos. ¿De qué sale Jehová de los ejércitos? ¿Mm? Entonces, mire, por eso, ya con este versículo, ahora sí le pregunto, ¿cómo estaba la sabiduría en tiempo de David? Estaba simple y estaba desviada. ¿Cómo estaba la sabiduría en tiempo de David? Lea el versículo 2, lea el versículo 2, lea el versículo 2. ¿Cómo estaba la sabiduría? No me va a repetir el versículo, por favor. O sea, yo quiero espíritu y yo necesito espíritu y ustedes me dan espíritu y por eso no se sienta presionado, sino deje que el espíritu, porque yo también recibo de su espíritu, del espíritu de Dios. ¿Cómo estaba la sabiduría? Era una sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Simple. Caído, simple. Estaba simple, estaba desnuda, estaba lavándose. ¿Quién es la sabiduría? Entonces yo le pregunto, ¿quién es la sabiduría? La sabiduría es una mujer, es la mujer sabia edifica la casa, pues. No sabe, entonces, ¿es tiempo de quién? ¿Es tiempo de la levadura? ¿Es tiempo de quién? Es tiempo de reyes. Y esos reyes, ¿por qué son reyes esos reyes? ¿Por qué tienen una mujer? Ay, por cierto, no. Si estamos hablando de primavera y el tiempo de los reyes, si estamos hablando que es el tiempo de la salida de los reyes, detrás de los reyes que hacen guerra, ¿quién está?
¿Quién es la que reina sobre los reyes que hacen guerra? Detrás de los reyes que reinan, que hacen guerra, está una reina del cielo. Entonces aquí le dice, Dios le dice es tiempo de Pascua, pero aquí le dice es tiempo de que de la reina de los cielos, de Venus, de como quiera usted llamarle. Pero eso no es sabiduría y no venimos a hablar aquí de la sabiduría. Ya hablamos una semana, ya pasamos por guerra. Ahora, entonces yo necesito espíritu, porque el momento que le digo es tiempo de reyes, ya es tiempo de Jehová Sabaoth, es tiempo de reyes, es tiempo de quién? De la sabiduría. Si es tiempo de la sabiduría, ¿es tiempo de quién? De las mujeres sabias que edifican su casa. Si es tiempo de las mujeres sabias que edifican su casa, ¿es tiempo de quién? Es tiempo de las mujeres que no se andan lavando en sus mismas sangres, en sus mismas menstruaciones, en sus mismas aguas viejas, sino que se están purificando en su fuente, que se están purificando en la sangre de Cristo y que están purificando a sus esposos. Entonces, en lugar de que estos esposos, en lugar de que estos reyes estén con esas mujeres sabias y purificadoras, están con unas mujeres que hacen guerra, porque la guerra que están llevando, esa guerra les llevan allá, porque en lugar de purificarse se están revolcando en su misma sangre. Para una mujer que pasa esos periodos, guácala, y resulta ser, ¿cómo estaba la sabiduría? Revolcada. Para todos. Sí. Entonces, por eso, hoy es día de qué? Hoy es día de las cabezas. Hoy es día de la sabiduría que levanta cabeza. Hoy es día de que a esas desviaciones que les llevan, ya sabe a dónde llevan, les llevan a las guerras, les llevan a la simplicidad de reinos y de reyes, a la simplicidad de mujeres por mujeres, a la simplicidad de matrimonios, a la simplicidad a la simplicidad de relaciones. Entonces, cuando le está hablando de esa mujer, le está hablando de la sabiduría y le está hablando, en lugar de estar cubierta, en lugar de esa sabiduría poner su mesa, en lugar de esa sabiduría tener Pascua, en lugar de esa sabiduría estar ceñida, en lugar, ¿cómo más nos enseñó Cristo Jesús que debía estar la sabiduría? ¿Cómo debían estar los hombres? ¿Cómo debían estar las mujeres? ¿Qué nos enseñó en la primera Pascua? Entonces, hoy es el día. ¿Hoy es el día de qué? ¿Cómo estamos? ¿Alguna pregunta? Bueno. No. Mark, yo tengo una pregunta. En esta época era cuando David estaba en la azotea dándose las vueltas, ¿verdad? Sí, eso es lo que... Sí, ¿cómo asoció eso con las mujeres, con la sabiduría? Ah, justo. Gracias, Pau. Mientras ella estaba, mejor dicho, él tenía que estar ceñido y la sabiduría tenía que ceñir varón y hembra. Y el que estaba ceñido tenía que cubrir a su esposa, vestir a su esposa, vestir la desnudez. Y la esposa tenía que estar, en lugar de estar desnuda, exhibiéndose y bañándose, la mujer tenía que estar purificándose en su santuario, purificando el santuario. Muchas gracias, Pau. ¿Sí? Pero resulta ser que el esposo de esta mujer, ¿en dónde estaba? En guerras. En la guerra. Resulta ser que David, ¿en dónde estaba? En sus guerras. ¿Y cuáles eran sus guerras? Sus guerras eran sus desvíos y sus ingenuidades. Sus guerras era su desorden. Su guerra su guerra en cuerpo presente en Jerusalén. Su guerra en cuerpo presente era el Sabaoth. En cuerpo presente era Levita. Pero en espíritu, ¿en dónde estaba? En otro lado. Estaba desceñido. En la carne, Marquito. Estaba ya hemos revisado y podíamos quedarnos revisando un montón.
en el versículo anterior, en el capítulo anterior. Entonces, ahí estaba. Entonces, un esposo desceñido muestra o un esposo en guerras va a mostrar a una esposa en qué, ¿no? ¿Sí? Oh, en una sabiduría, de Desnuda. de desnudez. Desnuda. Eh, deje- Y deje- simple. en, un- en una, en una sabiduría, escuche, va a estar la mujer en una sabiduría de primavera. Pongamos el nombre, porque la mujer no está en guerra, la mujer ¿en dónde está? En primavera. Los hombres están en guerra, pero las mujeres están en primavera. En sus tiempos de amores. Ah, ahí sí, exacto, ahí sí me entiende, Clarito. clarito. Cuando el hombre está en guerra, la mujer está en sus tiempos de amores. Cuando la mujer está en sus tiempos de amores. Así que hoy estamos en tiempos de sabiduría de amores y sabiduría no de guerra, sino sabiduría de Sabaoth. Uy, Señor Jesús, ¿qué hacemos? Hoy es día séptimo y Dios por eso les manda a Números capítulo 1, capítulo 1, verso 1. Todo está encerrado en el en el segundo versículo. Rapidito, ¿no es cierto? Esto ya hemos visto, dice, de 20 años para arriba, los que puedan ser Sabaoth, ¿sí? Entonces, ¿quién es un Sabaoth? Estoy en Números capítulo 1, verso 3. Ya. Porque estamos al séptimo día, lo que vamos a hacer en el séptimo día. ¿De acuerdo? Entonces, dice, los que puedan ser Sabaoth, de 20 años para arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué se necesita para ser Sabaoth? Se necesita tener 20 años o más. ¿De acuerdo? ¿Qué se necesita para ser Sabaoth? Se necesita tener primogenitura. ¿Qué se necesita para ser Sabaoth? Se necesita ser cabeza. ¿Qué se necesita para ser Sabaoth? Se necesita ser, pertenecer, estar y ubicarse. Entonces, ¿cuándo se ubica? David, vamos con, porque el acontecimiento de David es extraordinario. Entonces, cuando ocurrió la primavera, ahí le ubicó Dios y le llevó a cuando él sabía ubicarse. ¿Cuándo él sabía ubicarse? ¿Él sabía ubicarse a los 20 años? No, a los 20 años ya se desubicó o se ubicó. Él se ubicó cuando, él se ubicó a los 17 años. Es decir, si usted no se ubicó a los 20 años, a los 17 años, los 20 años y los 21 años son años de guerra, son años de puntos de quiebre. Ahí, ahí me va a entender lo que estamos haciendo. Pero la Marquito, perdón, ahí esa pregunta, David se ubicó cuando mató al filisteo, digamos. Antes, Ya. antes. Entonces, tiene una vida de espíritu y de ubicación desde su unción desde los 12 hasta los 17. En los 17 él ya vence. ¿Por qué? Porque a los 20 años él no fue a la guerra. Él no peleaba las batallas del Señor. ¿A dónde fue? Chusa, ¿a dónde fue? Pues alguien dígame, ucha. A tocar música para Saúl. A ver. A los 20 años se ubican como Sabaoth. A los 20 años ratifican la sabiduría. Pero el que no tiene sabiduría
y no se ha ubicado y no sabe ubicarse como Sabaoth, a los 20 años va con una sabiduría a ejercer lo que ejerce la otra sabiduría. Entonces Cristo Jesús y David, a partir de los 20 años, él no fue a buscar guerras, él fue a pelear, como dice las batallas del Señor. No, él no fue a pelear la batalla del Señor, él fue a llevar sabiduría. ¿No? ¿No cuadra? No tengo tiempo, una cuadradita nada más. Cuando ubicó sabiduría, ¿qué pasó con las mujeres? Cuando le ganó a Goliat. No quiero que me conteste, porque no quiero que conteste. Sino, si no quiero que ajuste, por favor, sabiduría. Quiero que se meta la sabiduría. Quiero que se quede en la sabiduría. Quiero que la sabiduría de la casa del Dabar nos dé nuestra ubicación, que la sabiduría de la casa del Dabar nos dé a nuestro David, que la sabiduría de la casa del Dabar nos devuelva a nuestros 17 años, nos devuelva a nuestros 20 años, para que eso les devuelva a sus hijos. No está aquí alguien que seguramente va a escuchar esta prédica. O está aquí alguien que necesitan, no importa la edad que tenga, necesita ser sabia para que le devuelva a sus hijos, para que ore por sus hijos. Por su nacimiento, por sus 12 años, por sus 17 años y por sus 20 años. Y usted también se devuelva. Hoy nos estamos devolviendo eso, porque recuerda sus 20 años. Recuerda la sabiduría de sus 20 años. Recuerda la sabiduría de sus 17 años. O recuerda los desórdenes y sus amores. Ahí es cuando continuamos. Entonces, ay, Señor. Se va porque se va. ¿Por qué de este día 7 no podemos ir más? No podemos ir más. Mire, el resumen se le puede hacer en 10 minutos, pero el desarrollo de Dios toma toda la eternidad, para que el desarrollo de Dios retome su vida, por favor, y retome su Biblia y retome su palabra. No es cuestión de cuánto ha leído, sino de cuánto está retomando su posición de Sabaoth. Entonces, esta es la posición, dice. Números 1:52. Los hijos de Israel estoy de una vez. Ya. Los hijos de Israel, escuche, porque esto lo vamos a seguir desarrollando, no hay problema. Me voy a tomar así rapidito para hacerle un resumen, porque veo que sí puedo hacer resúmenes y puedo alargarme también. Los hijos de Israel, cada uno acampará en su campamento y cada uno bajo su bandera, según su Sabaoth. Repito, Sabaoth, entonces, tiempo de sabiduría, tiempo de cabeza, tiempo de 20 años, tiempo de Sabaoth. Es decir, nosotros somos Sabaoth. Sus hijos a los 20 años, Sabaoth. Usted a los 20 años, Sabaoth. Pero para eso, ¿qué? Sabiduría. Porque si no, en lugar de ser Sabaoth, ¿en qué se convierte? En un ingenuo, en un desviado, en uno que da por sentado que en cuerpo está en la casa del Dabar, pero en espíritu
Está En todo y en primavera. medio. Está En alejado. primavera. Exacto, está alejado, está en primavera, está en donde sea, pero está alejado. A eso se refiere. Gracias, muchas gracias, Alexandra. Dice 52 y 53. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no venga la ira del Señor sobre la congregación de los hijos de Israel. Los levitas tendrán. Entonces, ¿qué hace Dios? Nuevamente da sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? La sabiduría es para los sabaots, cabeza primogénitos, y la sabiduría es para los levitas, que no son parte de este sabaot, pero tienen un oficio un oficio igual de importante. ¿Cuál es el oficio? ¿En dónde son sabaots los levitas? Los levitas son sabaots. Guardando el tabernáculo. Gracias. En su campamento. Guardando No, el tabernáculo. le leo el versículo, porque tenemos que analizar, pero le leo. Todos los que se enlisten para cumplir el servicio, perdón, todos los que se enlisten para cumplir el Sabaoth del Señor, para cumplir el Sabaoth en la tienda de reunión, ¿ya? Entonces, escuche, eso es sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es Sabaoth en la tienda de reunión y Sabaoth en los campamentos del Señor. ¿Se le abrió la sabiduría? Pues hoy eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Orar por los sabaoth del Señor. Hoy es el día de los sabaoth. ¿De cuáles sabaoth? De los sabaoth. De los sabaoth de la tienda de reunión y de los sabaoth de los campamentos. ¿Qué se necesita para hacer sabaoth de la tienda de reunión? ¿Qué se necesita? Se necesita sabiduría, se necesita identidad. ¿Y cuál es la identidad? La identidad es primogenitura y levita. Levita, cabeza y primogenitura. ¿Y qué se necesita para la otra? Se necesita cabeza, sabiduría, ser cabeza y sabiduría. Aleluya. Aleluya. Pero si usted tiene la sabiduría partida, ¿qué va a tener? ¿Sí ve? Si usted no tiene una sabiduría de sacerdocio, de levita, de cabeza, ¿qué va a tener? Ahora sí le leo. Lea por favor la versión. La sabiduría, lea la versión. Que en 9.2 la versión. Si no tiene la identidad, si no tiene el Sabaoth, si no tiene el lugar, si no tiene la posición, si no sabe quién es, ¿qué va a hacer? No va a saber. Lea por favor su versión, Alexandra. De la sabiduría. Números 2. No, capítulo, no. Sabiduría, capítulo de Proverbios, capítulo 9, verso 2. Ah, Proverbios. Ah, ya. Proverbios 9:2. Ah, dice, mató el vino, sus No, víctimas. es que hay que leer con sabiduría. Con sabiduría. Natalie, Exacto. permítame, permítame, Alexandra nos dio la versión. Sí, o sea, es que aquí no, o sea, está sin sabiduría y tenemos que leerla con sabiduría. Pero y le voy a expresar, mientras usted me dice, diga. Sí, por favor. Léale lo que usted me decía. Dice, la sabiduría, ¿dónde estamos? Proverbios 9:2. La sabiduría que ha matado. Entonces, la sabiduría, léalo usted su versión, porque la versión que usted tiene, yo no tengo esa versión, me recuerdo, pero la versión 9:2. Yo diría, la falsa No, la sabiduría, escuche. mató sus víctimas. Mató sus víctimas.
¿Cuál sabiduría? La de primavera. ¿Cuál La de sabiduría? La de los reyes. ¿Cuál sabiduría? La de Ya, los guerreros. bien, Falso. ya. Y la sabiduría de Dios, ¿qué está levantando ahí? ¿A quiénes está levantando ahí? Está levantando a los a Sabaoth. A Todos los los Sabaoth. Gracias, gracias. Ya. No, con eso, Marcela, algo quería contar. ¿A quién está levantando? A la mujer. A la edificó su mujer. casa. No. Ya, un ratito, antes de continuar. Está levantando la casa, sí, pero vamos en la hilación. A los Sabaoth. Punto, los Sabaoth. Dejémoslo ahí y no nos complicamos del asunto. ¿Tiene sus anotaciones? ¿Hizo sus anotaciones? ¿Tiene sus versículos? Ya saben dónde estamos. Ya saben qué día estamos. Entonces, hoy estamos en el día 7. ¿Día de qué? Día de los Sabaoth. ¿Día de qué? Día de la sabiduría. ¿Por qué? Porque es día del tiempo, tanto de la mesa como de la Pascua, como de la sabiduría. Y hoy es el día de ratificar eso, porque vamos ¿qué? A una segunda Pascua, a una segunda mesa. ¿Para qué? Para rectificar todas sus guerras, para rectificar todas las guerras de este mundo, para rectificar desde el centro de las naciones todas esas guerras. Y en lugar de ustedes llevar guerra, ¿llevar qué? Llevar verdadero espíritu, verdadera sabiduría. Porque si no, las guerras, ¿a dónde le van a afectar? A usted. A Le la van a casa. afectar, le van a afectar a lo que le afectaron. Le van a volver a remover sus 20 años, sus 17 años y sus 12 años. Y su niñez. Así que, día martes, tráigame el historial de guerras de sus 17, desde sus 12 hasta sus 17 años. Y desde sus 10, y desde el historial de guerras, ¿verdad? Y como mujeres, el historial de sus primaveras. Pero no me traiga a mí, sino traiga para que sane eso. El historial de sus primaveras, de sus primaveras desde sus 20 años. Y de los falsos amores. Ay. Entonces traiga ese historial, anote, porque hoy es el día. El día que anheló David, el día que anheló Moisés, el día que anheló todo el mundo una verdadera Pascua, el día de una verdadera mesa. ¿Mm? Pero el día de un empezar de una verdadera sabiduría, que a la guerra le dé sabiduría y a la sabiduría le dé posición, le dé desarrollo, le dé mesa, le dé ordenamiento, le dé a la sabiduría que le devuelva el Sabaoth, el Sabaoth. Entonces esta prédica se llama devolviéndole a su Sabaoth, volviéndose a su Sabaoth. Hermoso, ¿no? Porque al Sabaoth no se vuelve en carne. Ellos vivieron en el campamento, pero en espíritu, su Sabaoth, ¿en dónde estaba? ¿En dónde estuvo su Sabaoth? Pregúntele a David a partir de ese acontecimiento. Pregúntele a Números, lea Números. Si ellos se devolvieron el Sabaoth. ¿Y tenemos cuánto? Mira, ahorita estamos 7, tenemos 13 días para ver cómo avanza ese Sabaoth. Y ver el problema que incluso en el día 20 se suscitó con ese Sabaoth. Uf. Padre, yo quiero orar por los Sabaoth, porque tú eres Jehová Sabaoth. Y porque nuestra mesa y lo que hemos servido a nuestra mesa nunca será inmundo. Aleluya. Nunca será cansón, sino siempre será sabio.
y devolverles a las mujeres no una primavera, no una primavera de guerras, sino devolverles a las mujeres, a esos sabaots, en donde sus esposos, varón y hembra, sean como en un principio, sabaots del Altísimo. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo y hoy, Señor, lo que recibimos de ti, lo que tú has dado, Padre, que no solo el cuerpo pertenezca a un Sabaoth, sino la sabiduría vuelva a tus hijos, vuelva a las cabezas y vuelva esa sabiduría a edificar y vuelva a los Sabaoth del Señor. Bendigo porque eso es lo que ponemos, esa es nuestra sangre de Cristo, porque nuestra sangre es fruto, porque nuestra sangre es primogenitura, porque nuestra sangre no es de machos cabríos, porque nuestra sangre no es de comida, no es de asesinatos, no es de sacrificios, no es de animales muertos, no es de carne que comimos, sino es de nuestro pan del cielo, sino es, Señor, de su árbol de la vida, de la vid verdadera. Y eso, Señor, hoy pongo en las cabezas, hoy pongo en la casa del Dabar, en las cabezas, para que eso hagan mis hermanos y mis hermanas y devuelvan la niñez, devuelvan la juventud, devuelvan la pertenencia, devuelvan el espíritu, devuelvan la sabiduría al lugar de Sabaoth, porque Jehová es Jehová de sus Sabaoth y nosotros somos sus Sabaoth. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy es el día, hoy estamos empezando el día séptimo. Por favor, mujeres, salgan de ese círculo vicioso, oren, purifiquen y vayan, oren por sus hijos y pongan ese verdadero lugar. Póngale, no le imponga las manos, levante su diestra y ore por hijo, ore por usted mismo, ore por sus 20 años y diga como como hoy decimos, recibimos del Espíritu de Dios, recibimos el sacrificio, recibimos las uvas, ni siquiera hacerlo con jugo de uvas, lo que sea, pero acérquelos nada más y no lo imponga en la cabeza de sus hijos. Porque hoy es el día, entre comillas, de la ingenuidad y de la simpleza, pero en realidad es el día que continúa, el día de la sabiduría, de la salida del verdadero rey y de la verdadera sabiduría y de la verdadera mesa y de la verdadera Pascua. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Ya sabe lo que va a hacer? Marquito, yo tengo una pregunta. Ketty. No sé si está fuera de contexto. La sabiduría camina con inteligencia. Claro, Gracias. siempre van de la mano. Porque, escuche, las guerras hunden, la sabiduría levanta cabezas. Y la inteligencia, lo que me dice usted, como dijo, la sabiduría y la inteligencia. Caminan, me refiero, van juntas. No, pero la inteligencia, porque la inteligencia que no se aparta del mal, porque eso no es inteligencia, es la inteligencia que no se hunde y hunde la cabeza y hunde la sabiduría, sino camina, porque en lugar de levantar guerras, levanta ¿qué? Edificación. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, tiene que ver con las 7 columnas que habla Proverbios. El día martes, no, el día martes, estoy hablando de lo que ha sido nuestras vidas y el día martes, por eso, lo que está saneándose en su vida como mujer, eso estamos hablando. Porque la sabiduría es una mujer, es una verdadera mujer, es una verdadera levadura. Entonces aterricemos en ese sentido. Porque si ve, lo uno es conceptos, pero los conceptos sin aterrizar a nuestras vidas. El día martes, por favor, el día martes vamos a continuar a las 5 de la tarde. ¿Sí ve? Y si puede aterrizar estas cosas, bien, porque si no va a seguir en la misma sabiduría. Y la sabiduría va a ser un lindo concepto. Pero, ¿y sus guerras? ¿Y sus 20 años? ¿Y sus 17 años? ¿Y los 20 años y los 17 años de esta nueva generación que tenemos? Ya no tengo hijos, no tengo hijos, no. Pasaré y seguiré pasando por mis 20 años, pero para llegar a mis 20 años
Los 20 años ratificaré y ratifico que soy un salvador del Señor. Y 20 años, bueno, tiene una deuda enorme con usted mismo. Y sus 20 años de cristiano, porque aquí hay muchas personas que tienen muchos años y que no ratifique su ser salvador del Señor y que todavía no sepamos de eso. Y que pertenezcamos a una iglesia y que pertenezcamos a un grupo de cristianos y que pertenezcamos a una denominación y pertenezcamos a un título de cristianos y seamos parte de las guerras, pues nuestro espíritu necesita siempre esa sabiduría que hoy Dios nos está llevando a edificar. Por favor, si pueden sus anotaciones y pueden mandar su resumen. O sea, nosotros aquí hemos desarrollado 2 horas. Yo también, permítame que me extienda, porque yo dudo que una persona se clave las 2 horas de prédica en su casa, tenga el tiempo suficiente para estar oyendo. Por favor, los que, si puede, no lo haga por las demás personas, hágalo por usted mismo. Si puede mandar su resumen, le va a ayudar a usted mismo para que lo lean las demás personas que de una u otra forma se adhieren. Hágalo. Escribir o hablar es sinónimo de qué? De guardar los mandamientos, no de quedarse callado, porque eso es hablarse a usted mismo y eso es ponerlo por obra. Es sabiduría, ¿no? Eso es sabiduría. Y Dios mediante, yo también voy a ver si hago lo posible para que igual poder hacer el resumen, poder hacerle como hoy, de los 10 minutos y poderlo mandar no por esas personas, sino por mi casa que también lo necesita. Y nuevamente gracias porque usted se puede conectar 2 horas, pero bendito sea que pueda resumirlo en su vida y pueda resumirlo en algo que usted pueda expresarlo y mandarlo. Sí, así que hágalo, hágalo y envíelo, porque en lugar de enviar tantos bonitos saludos, mejor envíe espíritu, mejor envíe cuerpo presente. En lugar de enviar tantos mails que como cadena sigue enviando del uno del otro, de tantas personas que tienen tiempo para hacer eso, mejor usted tenga tiempo para una verdadera sabiduría y saque su sabiduría, exprese su sabiduría, ponga su sabiduría y viva su sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús, vamos a orar por nuestra sabiduría, la sabiduría Amén. de nuestra mesa. Padre, tú nos has dado una mesa santa. Tú nos has dado un sacerdocio santo. Y por eso nuestros diezmos y nuestras ofrendas no son santos porque sean diezmos y ofrendas, porque en el nombre de Cristo Jesús hoy bendigo que la sabiduría de Dios edifica la casa del Dabar, mueve su espíritu y mueve sus tesoros para que el lugar, esta salida de reyes nos encuentre acercándonos y acercando lo que tú nos has acercado, y eso es espíritu, y que eso y eso y ese espíritu pueda afectar a la economía, pues eso es bendición, porque no, el espíritu cambia a esa economía, porque eso hizo la economía. Y hoy bendigo que hoy es el día de ser cabeza, para que la economía de cambistas que quiso cambiar el espíritu, que quiso meterse en nuestro santuario, hoy en cambio nosotros llevamos esa santidad a tu casa y a donde quiera que vayamos para sujetar incluso a esa economía, a ese dinero, sujetarlo a la economía del santuario, a la economía de la mesa y a la economía de la sabiduría de las sabias y de los sabios que edificamos tu casa. Bendecimos en el nombre de Cristo Jesús este mover. Amén. 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 Entonces, Amén. ponga en práctica y espero que ahora reviente ese WhatsApp, pero de cosas, de cosas con sabiduría del Señor. Que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro, tenga misericordia de ustedes, que el Señor levante su rostro, refleje su luz y nos lleve siempre a la tierra
de Cristo Jesús, a la tierra de Shalom, del Shalem, porque es la tierra de Jehová, Sabaoth y de sus Sabaoth. Bendecidos los Sabaoth en Cristo Jesús. Amén. 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 Bendiciones. Un abrazo. Bendiciones, muchas gracias.